Desde muy pequeño creo que se me quedó grabado eso de que sí se puede, ¿no? Sí se puede llegar a alcanzar lo que pareciera inalcanzable. Fue algo que fue marcando mi trayecto profesional de más de una forma. Cuando creciste en El Salvador, me imagino que no sé en qué momento empezaste a aprender inglés. Me pareció que estabas haciendo una gran labor. Un hito muy relevante para nosotros fue la de Citibank. Identifico la oportunidad y ahí sí que me empeciné por no dejarla pasar, ¿no? Las adquisiciones fracasan típicamente no porque pagaste más o porque pagaste menos, fracasan porque no logras integrarlas culturalmente. Hola, soy Andrés Moreno, el host de Éxito, el podcast donde exploramos las historias de hispanos que han alcanzado el éxito en diversos campos. A través de estas conversaciones, espero encuentres inspiración, un reflejo de tus propios sueños y una conexión con el lado más humano del éxito. Comencemos. Hola y bienvenidos a un nuevo episodio de Éxito. Hoy quiero darle la bienvenida a un gran empresario latinoamericano y a un amigo muy cercano de más de 10 años, Raúl Enríquez. Raúl ha construido una de las firmas de asesoría financiera más grandes de Latinoamérica, con más de 300 grupos de asesores en toda la región y alrededor de 27.000 millones de dólares en activos de sus clientes, 27 billones de dólares. La firma en cuestión se llama Insignio y se han estado recientemente en Miami. Seguramente reconocen el nombre ahora que tienen su logo en una de las torres más emblemáticas de Brickell. Estoy muy entusiasmado de tener esta conversación para explorar cómo Raúl fue de crecer en El Salvador, aprender inglés, venir a Estados Unidos, fundar su primera firma de inversión en 1985 llamada HenCorp y con mucho esfuerzo, perseverancia y años de trabajo crear una de las historias de éxito latinas más notables en su rubro. Parte de su camino incluyó convencer a algunas firmas muy prestigiosas como Bain Capital, JC Flowers y otras a invertir en su empresa con un enfoque latino y apalancó este apoyo para ir adquiriendo algunos de sus competidores por miles de millones de dólares. Si no me equivoco, Raúl ya ha hecho adquisiciones por más de 12.000 millones de dólares a la fecha. Raúl hoy nos va a contar cómo logró todo esto y además cómo lo hizo sin perder el control operativo de su compañía, de la cual todavía es el accionista mayoritario. Raúl, amigo, muchas gracias por tu tiempo, apertura y por venir a compartir en este espacio llamado Éxito. Bienvenido. Gracias Andrés, un gran gusto estar acá contigo, realmente una ocasión muy especial y muy agradecido de la oportunidad que me brindas. Bueno, Raúl, el placer es nuestro y gracias por el tiempo. Además, creo que estás sentado en la torre de Insignio, ¿cierto? Estás allá en Brickell ahora, reconozco ese cuadro detrás tuyo. Efectivamente, aquí estamos. Qué bueno, qué bueno. Bueno, Raúl, para comenzar, quisiera que nos contaras sobre tus inicios. Sé que creciste en El Salvador, pero inclusive con todo el tiempo que nos conocemos, nunca he escuchado esa historia de cómo creciste, cómo fue la relación con tus padres y cómo se fue construyendo esa fundación, ¿no?, que luego hizo al gran emprendedor que eres hoy. Cuéntanos un poco. Gracias Andrés. Mira, la verdad que mi infancia fue idílica. El Salvador en aquel entonces, estoy hablando de los 60s, 70s, fue un país de ensueño. Para mí fue mucho convivir familiar. Recuerdo al día de hoy todavía lugares muy particulares que marcaron mi infancia y luego mi adolescencia. Y verdaderamente fue como ese mundo de fantasía que puede vivir un niño, un joven que tuvo la suerte de haber nacido con muchas facilidades, pero a su vez con muy buenos valores. Diría yo que si bien no había mucha religiosidad en torno a mi núcleo familiar, sí estaban muy impregnados los valores que mi abuelo, que empezó sin nada, llegó a El Salvador a los 20 años con creo que $20 en el bolsillo y logró llegar a ser una fortuna importante, no gran fortuna, pero sí muy importante, pero más aún importante fue el prestigio que logró llegar a él a conseguir por su esfuerzo y por sus logros en El Salvador. Y eso sí se me impregnó.
desde muy pequeño creo que se me quedó grabado eso de que sí se puede, ¿no? Sí se puede llegar a alcanzar lo que pareciera inalcanzable a través de mucho trabajo, de mucho esfuerzo, ¿no? Y creo que eso en el tiempo y subliminalmente fue algo que fue marcando mi trayecto profesional de más de una forma. Bueno, y te conozco, Raúl, y sé que eres un trabajador que, bueno, todavía yo creo que ya podrías estar retirado y no estar yendo a la oficina todos los días y estar solo disfrutando de la vida, pero aún así, ya lo hablaremos más adelante, sigues siendo el CEO de tu empresa y sigues trabajando muy duro todos los días para sacarla adelante, así que no me queda la menor duda de que esa relación con tu abuelo y todo lo que viste en casa te mostró el valor del trabajo arduo y duro. Yo también tuve un abuelo muy trabajador. Y vi eso siempre, y padres muy trabajadores, y eso sin duda es como tú dices, no es algo que te dicen, sino que lo ves, ¿no? Y lo vas replicando. Y bueno, y alguna vez me contaste también tu proceso de aprendizaje de inglés, ¿no? Porque cuando creciste en El Salvador, me imagino que, no sé en qué momento empezaste a aprender inglés, pero ¿cómo fue ese proceso? Ahora cuéntanos, no había Open English en esa época, así que ¿cómo hiciste? Bueno, precisamente, mira, uno de los aciertos de la administración del presidente Kennedy fue el desarrollar la Alianza para el Progreso, y uno de los aspectos o de las áreas a las que le apostaron más fue a fomentar la educación en el idioma inglés, y se fueron desarrollando escuelas que pudieran tener el pensum estilo americano o a lo largo de Latinoamérica, y El Salvador no fue excepción. La escuela americana, de la cual soy un orgulloso graduado, fue la que me dio esa gran oportunidad desde muy pequeñito, desde los 4 o 5 años empecé a hablar el idioma, y debo decir que se vuelve realmente una gran ventaja el poder dominar el idioma de esa forma o con ese nivel de capacidad. Por eso sinceramente, cuando te conocí emprendedor con el tema de Open English, me pareció que estabas haciendo una gran labor, porque creo que es un aporte que le haces a la sociedad latinoamericana en general, que puedan tener la oportunidad de dominar ese idioma, que sigue siendo el idioma universal. Aunque por ahí dicen que el español está ganando todavía más popularidad o en cuanto al alcance mundial, pero todavía el inglés creo que sigue imperando como ese idioma. Entonces, para mí, el haber nacido y tenido la oportunidad de aprender el inglés desde kindergarten, verdaderamente me dio una gran ventaja competitiva, que al cabo de cierto tiempo, llegado el momento de la educación superior, que sí la cursé en Estados Unidos, pues no me costó para nada y me pude enfocar en el conocimiento propio de la materia que quería cursar, y no tanto llevar eso con el reto de no dominar el Claro, idioma. claro. No, bueno, gracias además por esas palabras, Raúl. La verdad es que los números son increíbles, ¿no? Mira, hay 1.4 billones de personas en el mundo en este momento aprendiendo inglés. 1.4 billones. Y hay 300 millones de personas aprendiendo todos los otros idiomas sumados. Así que te pones a comparar las cifras, sin duda el aprendizaje de inglés es una plataforma esencial y va a seguir siendo si proyectas eso hacia el futuro para poder comunicarnos, ¿no? Así que qué bueno que tuviste esa herramienta temprano. Y bueno, pero eso es solo uno de los ingredientes que seguramente contribuyeron a tu éxito. Mira, muchos emprendedores tienen en inglés se llama el aha moment, ¿no? Ese momento en el que se dan cuenta de que esto es lo suyo y les pica el mosquito del emprendimiento y se ponen a hacer algo diferente. ¿Cuál fue ese momento para ti y cuándo supiste que el mundo de las finanzas y las inversiones eran el camino que ibas a tomar por el resto de tu carrera? Bueno, mira, yo te diría que eso que ya comenté, que fue lo que vi en torno a mi ambiente familiar, una familia muy emprendedora, dueña de su propio negocio, desde mi abuelo, mi padre y mi tío, que eran hermanos únicos, o es decir, eran solo dos hermanos, y que siempre le dedicaron mucho, pero mucho de su tiempo al trabajo. Eso me marcó, ¿no? Entonces, desde ese momento creo que me, me vi o me proyecté a que
más que otra cosa iba a ser empresario, no iba a ser ejecutivo ni de mandos medios, ni de mandos altos, ni de mandos bajos, lo que fuera. No iba a ser ejecutivo de una gran empresa, iba a crear una empresa. Ya se iba a hacer grande o no, pues el tiempo lo diría. Y felizmente ahora me encuentro con el potencial de crear una, pero fue la sensación de no ser empleado, sino que ser empresario. No sé cómo explicarlo. Ahora, en cuanto ya a la industria financiera, más que un aha moment, yo te diría que en mi caso ha sido más el del Rubik Cube, ¿no? El del cubo ese de Rubik que le das 1000 vueltas hasta ver cómo se alinean los colores. Y de veras que le di 1000 vueltas al tema y no, no me fue fácil encontrarlo al día de hoy. De hecho, si hablamos del Rubik Cube todavía no lo puedo descifrar y me daba gracia ver cómo mi hija menor, que tú conoces, cuando apenas tenía creo que 10, 12 años, lo podía hacer en menos de 30 segundos, ¿no? En fin, pues son las limitaciones que uno tiene que cargar, pero sí que creo que es de darle muchas vueltas al tema, ¿no? Más que un momento en el tiempo. No, y me alegra que digas eso porque creo que también es cierto, si bien hay esa chispa inicial de comenzar una compañía, yo siempre lo digo, pero yo al menos nunca he podido dar con el concepto indicado a la primera, ni a la segunda, ni a la cuarta, ni a la quinta, ni a la décima. Siempre uno está pivoteando, pivoteando. Y creo en mi experiencia que eso es lo que hace al gran emprendedor, ¿no? Y tu caso es muy interesante porque, claro, una hora maneja por Brickell, pasa a esa torre de insignia muy grande, ve todo tu éxito, 27.000 millones de dólares en activos de clientes en toda la región. Pero uno dice, wow, qué exitoso este personaje, ¿no? Y qué increíble lo que ha creado. Pero tu historia no fue un overnight success story, como dicen en inglés. No fue una historia de éxito a la noche a la mañana. Llevas muchos años construyendo ladrillo a ladrillo, pivoteando, dándole vueltas a ese cubo de Rubik's. Y todo comenzó, creo, con la fundación de Hencorp, si no me equivoco, en 1985. Cuéntanos un poco cómo fue ese inicio y cuáles fueron esos primeros pasos que tomaste en el campo de la asesoría financiera. Bueno, mira, ese es un relato interesante que tiene muchas aristas, pero lo voy a tratar de, de resumir, porque fueron 34 años extraordinarios y luego un reto que me marcó mucho al final, ¿no? Pero empiezo por decir que fue una suerte, me uno con mi primo y fue una suerte de matrimonio arreglado, ¿no? Entre dos hermanos que se llevaban sumamente bien y ven a sus respectivos hijos y dicen, estos tienen que estar juntos, ¿no? Y nuevamente hilando con el tema de la vocación empresarial de la familia, casi que dictan, mi tío le dice a su hijo, mi padre me dice a mí, mire, ustedes se tienen que juntar. Y bueno, y así fue, ¿no? A mí me gustaba más el estudio, a mi primo quizás le gustaban más los mercados, y al día de hoy es un tremendo trader, pero bueno, nos juntamos, ¿no? Y fue, la verdad que muy, muy interesante cómo se fue desarrollando esa relación en el tiempo, porque éramos sumamente distintos en nuestras vocaciones y aptitudes. Y yo creo que nos complementamos muy bien por mucho tiempo. Fue una suerte de relevo. En algún momento él se destacó más, en algún otro momento me tocó a mí. Y bueno, fueron 34 años extraordinarios. Al final, ¿qué pasó? Pues yo tenía una visión de crear empresa a nivel institucional. Él se sentía quizás más cómodo o deseoso de mantener el status quo y eso sí al final llegó inevitablemente a generar una tensión que terminó en una separación, ¿no? Y de ahí es que sale el siguiente capítulo de mi vida profesional, ¿no? Oye, gracias por compartir eso, Raúl, y me encantaría hacer doble clic sobre esa experiencia. Pero quiero volver un poco al pasado, porque hiciste sonar muy fácil eso de crear una compañía por 34 años. Cuéntanos, vamos a volver en la máquina del tiempo, ¿no? A esos primeros pasos que diste. Y imagínate que muchos de los que te están escuchando son emprendedores que están dando sus primeros pasos o que tienen una empresa en crecimiento. ¿Cómo fue eso de fundar una asesora financiera y empezaron en El Salvador, se fueron expandiendo luego por el resto de Centroamérica? Si nos resumes un poco cómo fueron esos pasos y algunos de los retos. Mira, muchos retos. La verdad que cuando arrancas de una base cero,
Recuerdo, era mi primo, su asistente, y luego que yo me uno, pues ya sumé el 50% al total headcount, ¿no? A la empleomanía de la compañía. Y de ahí fue, como dice la canción de Antonio Machado, caminante se hace camino al andar, ¿no? Verdaderamente teniendo mente bien abierta y una sensación de que sí se puede. De ahí fue que hicimos varios esfuerzos muy variados, algunos salieron mejor que otros y con el tiempo se fue sedimentando esa capacidad de ir inventando y reinventando. Yo creo que es como un músculo, ¿no? que se empieza a fortalecer el músculo de la de la, podría ser el músculo de la curiosidad o de la toma de decisiones. Y yo creo que son ambos músculos importantes para cualquier empresario, ¿no? Porque cualquiera diría, bueno, ¿cómo le hago para encontrarme algo que no está ya establecido? Pues primero tienes que llevarle la contraria a la lógica, ¿no? Porque, y me acuerdo que tú entrevistaste a un amigo argentino, Martín Barbaschi, puede ser. Barsavsky, sí. Y él, me interesó mucho su entrevista porque él casualmente mencionaba este tema que a mí me resonó muy bien, ¿no? Y es que tienes que darle la contraria a la lógica, porque de lo contrario, pues como que no estás creando nada nuevo. Y si no estás creando nada nuevo, pues verdaderamente no te van a compensar mucho por ello, ¿no? Porque ya va a estar o hecho más barato, más rápido, Seguro. o de Y alguna Raúl, forma... ahora déjame hacerte una pregunta, porque mira, tú has convencido en cierto sentido a través de tus asesores, a través de tu empresa, a más de 27 mil millones de dólares de activos que estén ahí sentados contigo en Insignia. ¿Cómo hiciste eso? ¿Cómo convenciste? Porque yo creo que es probablemente más fácil llegar de 15 mil millones a 20 mil millones que llegar de 0 a 1 millón o 0 a 10 millones, ¿no? Porque son siempre esos primeros pasos los más difíciles. ¿Cómo hiciste para darle confianza y convencer a la gente de que tú ibas a poder asesorarlo financieramente? Y cuéntanos sobre esos pasos. Mira, yo diría que tienes que partir de la base de cumplir una necesidad, ¿no? Si eso se da, puedes arrancar. Luego tienes que esmerarte por dar un excelente servicio con las limitadas capacidades que puedas tener al inicio, ¿no? Porque no cuentas con los recursos y ese es quizás un factor común denominador para todos los empresarios que inician, es estar marginados de recursos, es quizá el mayor reto con que uno cuenta, pero ahí sí que tienes que hacer de tripas corazón y tienes que tratar de ir entusiasmando a gente que se te una a esa creencia de que sí se puede, ¿no? Yo creo que no hay emprendimiento, y lo puedes decir de cualquiera de los grandes exitosos, que no hayas tenido consigo ese factor de convencer a otros que se sumen y que no demanden una gratificación inmediata en términos de compensación y luego se convierten, no voy a decir igualmente remunerados que el patriarca de la idea o el precursor del emprendimiento, pero sí que igualmente se ven premiados por haber tenido esa convicción de creerle a esa persona y haber recibido compensación en acciones y no en metálico, ¿no? Entonces yo creo que eso es muy, muy importante al inicio y luego vas ganando espacio. En el caso nuestro fue la necesidad de adquirir a un competidor muy directo, a sabiendas de que de lo contrario iba a haber una competencia férrea en precios y eso no llevaba a ningún buen lugar, ¿no? Yo creo que debilitaba a todos los que estábamos compitiendo en base a precio. Entonces sabía que, bueno, si no los puedes eliminar, pues adquiérelos, ¿no? Y nos pasó así, o me pasó con esa primera Y perdón, adquisición que Raúl, hicimos en y el esto fue 2010. todavía,
Eso todavía en HENCORP, esa primera adquisición que hicieron, ¿no? No. Eso fue justamente casi que causal del rompimiento de mi relación con mi primo en HENCORP porque él no la veía tan clara, ¿no? Y yo no es que la veía clara, porque mira, otro aspecto que se lo recomendaría a todo empresario, mira, tan clara nunca la vas a ver. Tienes que asumir de que la ves clara, aun cuando no la ves tan clara, y creer en ese estómago que hay quien dice que hay no un cerebro ni dos cerebros, porque algunos ya tienen muy aceptado que la amígdala es parte del cerebro que te da consejos de otra manera muy diferente a la parte frontal, ¿no? A la corteza frontal. Pero luego tienes ese cerebro en el estómago que cada día está más documentado. Hay que creerle a ese cerebro, ¿no? Y hay que tener la convicción de que lo vas a lograr. No va a ser sin esfuerzo, no va a ser sin mucha faena, pero que al final del día, pues si tienes la suerte de que los astros se alineen, pues te va a gratificar muchísimo. Oye, qué bueno que compartes eso. Y sé exactamente de qué cerebro estás hablando. No es el que elige qué postre te vas a comer en el estómago, sino es el que te dice, que te permite, es como cuando estás así cayendo por un roller coaster, ¿no? Y vas a toda velocidad y tienes el estómago así que lo tienes apretado, pero bueno, aguantas hasta que sale del otro lado y para el carro, ¿no? Y lo logras. Y yo creo que los que somos emprendedores hemos sentido, ¿no? Esa velocidad vertiginosa de tomar una decisión. Además, convencer a todos a tu alrededor de que esa es la decisión, cuando tú quizás no sabes, o nunca vas a saber 100% si era la decisión correcta, ¿no? Quizás si estás con un 60% o un 70% de seguridad, es un buen día, ¿no? Muchas veces tienes inclusive aún menos que eso, pero estás tratando de resolver un problema. Así que te entiendo perfectamente a qué te refieres. Y mire, y ya que mencionas el tema con tu primo, hay muchas de las personas que seguramente están escuchando que han empezado o están actualmente en una empresa con un familiar, ¿no? Cuéntanos un poco cómo es esa dinámica y qué consejo le darías a algunos emprendedores que están trabajando, ya sea con un primo, con un hermano, con una esposa. ¿Qué aprendiste tú de esa experiencia? Mira, las dinámicas familiares son particularmente complejas, ¿no? ¿Y por qué? Porque hay mucho amor de por medio. Y yo soy de la tesis, y no es porque ya me la inventé, sino que hay quien compara el amor y el odio y los llama primos hermanos. Más bien, donde ya no hay ni amor ni odio, la indiferencia es cuando verdaderamente el amor desapareció, pero el odio incluso puede llegar a ser una forma de amor, si bien manifestada de una forma bastante tóxica. Entonces, para mí, recomendación clave es establecer reglas del juego claras, con anterioridad, tener lo que llaman un buen protocolo familiar, poner una serie de pautas, incluso cómo tratar de resolver conflictos, o tener mecanismos de resolución de conflictos antes de que el conflicto exista, porque de esa forma, pues yo creo que va a ser mucho más fácil llevar cualquier tema que se presente, que se van a presentar, con cierto patrón o cierto mecanismo que facilite ese diálogo que sin duda va a ser difícil, ¿no? Pero cuando no existe eso, sí se puede volver bastante complicado y con mucho desgaste emocional para los involucrados. Yo creo que no hay conflicto fácil en una empresa familiar. Seguro, y gracias por compartir eso. Y suena como que ese momento de hacer esa primera adquisición, si estoy interpretando lo que cuentas, estaban ustedes en HENCORP ya en un momento de estabilidad, estaban probablemente cómodos financieramente, con un buen negocio, y tú decidiste hacer como el libro este de Good to Great, ¿no? De ir de bueno a excelente. Dice que ese libro habla de que hay muy pocas compañías que son realmente great companies, que son compañías excelentes, porque es muy difícil dejar
la comodidad de ser una buena empresa para ser una compañía excelente, porque ser una compañía excelente hay pocas primero, y para llegar allá, para llegar a esa última etapa, ¿no?, de escalar el Everest, es cuando se pone más difícil, no hay menos oxígeno, hay más frío, y claro, el que llega, bueno, una leyenda, ¿no? Pero en el camino dices, oye, ¿para qué voy a subir esa última estación? Si aquí estamos cómodos, estamos bien, ya llegamos acá casi al tope del Everest, estamos tranquilos, ¿para qué sacrificar o arriesgar más bien lo que ya tenemos por llegar a ese último escalón que falta, ¿no? Y yo creo que suena como que tú quisiste llegar hasta el último escalón de la montaña, y quizás, bueno, tu primo, y por cierto, son dos puntos de vista muy válidos, ¿no? Dijo, yo prefiero quedarme acá quizás más tranquilo y quizás seguir construyendo lo que ya tenemos. Entonces, bueno, eso crea una ruptura, una diferencia, y tú decides entonces, si interpreto lo que dices, comenzar Insignio de ese momento, ¿no? Cuéntanos qué pasó, o sea, cómo fue viste que había sido un momento de muchas emociones, ¿cómo haces para sobrellevar esas emociones y despertarte al día siguiente y decir, ok, we're gonna go for it, lo vamos a hacer y vamos a construir esta empresa que se llama Insignio? Cuéntanos un poco sobre ese momento. Mira, sí, casualmente, fíjate que el predecesor de Insignio es una empresa que se llamó por mucho tiempo Global Investor Services. Previo a eso se llamó Henker Beckstone Securities. Curiosamente, nombres bastante anglosajones para una empresa que está muy enfocada y comprometida con Latinoamérica. Pero ya Insignio, pues yo creo que salvó ese tema porque quise ya con intencionalidad darle una marca que fuera muy fácil de deletrear y de pronunciar tanto en español como en inglés, ¿no? Pero lo que se dio fue la oportunidad de comprar a ese competidor tan férreo que teníamos. Y la verdad que Global Investor Services era el patito feo del grupo GenCorp que yo pues presidía por muchos años. Mi primo seguía siendo mi socio al 50-50, pero por los últimos 10 años previos a esa ruptura, pues yo había gestionado, como bien tú sabes, pues porque yo creo que de ahí más o menos es que te incorporas tú a este grupo que nos une, al cual le tengo un especial cariño, que es nuestro foro de YPO. Y te diré que ese arranque a decir, bueno, ¿sabes qué? Mira, si no nos vamos a poner de acuerdo, yo sí voy a seguir adelante con esta idea, ¿no? De ir a adquirir esa empresa que se podía adquirir, porque con ello se lograba empezar a tener una mayor escala, que era un factor fundamental, quizá no suficiente, pero sí era imprescindible ganar escala para poder empezar a invertirle más a la empresa en talento, específicamente hablando en áreas que pudieran hacer diferencia en la propuesta de valor. Y yo creo que eso es lo que en el tiempo nos ha ido sirviendo, ¿no? La idea de estar muy comprometidos con el servicio. Yo creo que el haber siempre apostado a querer ser mejores, me parece que en el afán de la excelencia hay un cierto grado de masoquismo, ¿no? Porque tú hablabas de estar en el comfort zone a decir, no, vamos a escalar al Monte Everest. Definitivamente que no es para todos, pero qué bonito que se ve, y no es que he llegado ahí, espero que algún día pueda ver hacia abajo, porque también literalmente no he ido a escalar el Monte Everest, entonces no puedo ver hacia abajo y decir lo logré y qué bonito se ve, pero me lo imagino que la sensación de esa satisfacción plena de haber podido llegar a la cima en cualquier rama debe ser algo muy, muy, muy especial, ¿no? Ya. Y entonces, gracias por compartir eso, Raúl. Y yo creo que algo que estás diciendo, quizás alguien te ve y dice, no, Raúl ya está en la cima del Everest. Y como buen emprendedor, el buen emprendedor nunca llega a la cima, ¿no? Así que sí, siento decirte esto, pero quizás nunca lleguemos, porque siempre va a haber, siempre cuando llegas a la cima, que pensabas que era la cima, vas a ver que hay una nueva montaña que escalar más alta y más interesante. Y no creo que eso nunca pare, y por eso es que eres tan buen emprendedor, ¿no? Pero bueno, entonces tú empiezas un camino de adquisiciones, que eso es una manera de crecer. Yo creo que, y quiero entrar a que cuentes un poco eso, pero antes, cuéntale un poco a las personas que escuchan exactamente qué hace Insignio hoy en día,
¿Qué quiere decir asesoría financiera? Explica un poco el negocio. ¿Cuál es tu negocio? Sí, mira, en cierta medida creo que hemos revolucionado una industria que tiene muchas decenas de años de existir y por ende es que me parece que lo que ha logrado Insignio es bastante asombroso, ¿no? De poder incursionar en una industria que ya ha estado por años bastante bien establecida, pero te diría que la particular de Insignio parte de su forma de encarar el servicio financiero, porque Insignio, en definitiva, la mejor manera de describirla es una plataforma de apoyo integral a la industria de gestión patrimonial. ¿Qué quiero decir con esto? Nosotros hacemos toda la labor como Insignio que permita a un asesor financiero que se quiere independizar de una de las grandes firmas establecidas y poder decir que como independiente está dándole a su cliente una asesoría que no tiene ningún sesgo comercial o que no tiene ninguna otra influencia más que el tratar de velar por los intereses, por los mejores intereses de ese cliente. Para poder hacer esto, el asesor no lo puede hacer solo. Requiere de una empresa como Insignio que le dé el acceso a una plataforma jurídica, a una plataforma operacional, a una plataforma que le dé también un mayor alcance mercadológico, que le dé acceso a los mercados para poder tener acceso a todas estas estrategias y productos financieros que hoy están cada día más accesibles a través de la tecnología y la arquitectura abierta. Nosotros somos como el agregador de todos esos elementos que hacen factible que un individuo o un grupo de individuos se puedan juntar y decir, mira, ¿sabes qué? Vamos a tener, por eso hablamos de grupos de asesores, vamos a tener nuestra práctica apoyada o empoderada por Insignio, ¿no? Y con ello podemos ser capaces de prestar un servicio a un cliente a la misma altura o a veces incluso de mejor manera que lo que podría ser a través de una de las empresas con mayor renombre o con mayor o de mayor Y eso te iba a preguntar, Raúl, conocimiento, ¿no? porque, y creo que lo has resumido, te quería preguntar también qué hacía Insignio diferente, ¿no? Y creo que estás dando en el clavo, que es que si yo, por ejemplo, soy un asesor financiero y tengo algunos clientes, quizás trabajo con otros asesores financieros en mi grupo, quizás lo que yo hago mejor que Goldman Sachs o JP Morgan es que tengo ese contacto personal, de cariño, de años de experiencia conociendo a esa familia o ese individuo, y eso es casi que irreemplazable, porque esa confianza a la hora de invertir el dinero de alguien es algo fundamental, ¿cierto? Pero quizás donde me quedo atrás es que no tengo el acceso a todo lo que tú dices, no tengo una plataforma jurídica, una plataforma de productos financieros globales, no tengo acceso a productos en Estados Unidos, etcétera, que hacen que me quede atrás y esa quizás el cliente tenga que ir a reunirse con JP Morgan o Goldman Sachs para conseguir esos productos y esa plataforma, esa visibilidad quizás de su dinero, pero tú estás dando lo mejor de ambos mundos, ¿no? Estás quizás yendo a estos asesores que ya están en Latinoamérica, que ya tienen la confianza y le estás dando todas estas herramientas, esta plataforma y llega el cliente final a recibir lo mejor de los dos, ¿no? Estoy resumiendo bien un poco la propuesta de valor que han logrado crecer con Insignio. Mira, también la estás resumiendo que te estás adelantando a lo que pareciera son los primeros pincelazos de una nueva estrategia mercadológica que estamos desarrollando y que la compartiré contigo desde luego para que me le des tus observaciones, pero eh, realmente creo que son dos elementos que se conjugan muy bien. Uno es confianza y otro es acceso, ¿no? Y creo que Insignio está posicionado para poder conjugar esos dos elementos de una manera muy particular, siendo una empresa americana, debidamente regulada por el sistema americano, pero muy enfocada y comprometida con la región latinoamericana, donde otros incluso han decidido salir, como es el caso públicamente muy documentado de Wells Fargo, que toma la decisión de decir, miren, la verdad que no nos hace sentido atender el mercado internacional. Somos nosotros
muy bien, estamos muy bien posicionados en el mercado doméstico en Estados Unidos y creo que ese debe ser nuestro curso a seguir. Toman esa decisión y de repente quedan desamparados muchos clientes que anteriormente estaban siendo atendidos por una empresa con la jerarquía o con el prestigio de Wells Fargo, ¿no? Si no mal recuerdo, creo que aquí se dio una anécdota muy particular en nuestro caso. Le iba a compartir porque mi madre era cliente tenía sus pequeños ahorros con Wells Fargo, tenía una asesora que la que tenía mucha confianza de muchísimos años y un día me dice que Wells Fargo ya no, la operación internacional ya no es parte de Wells Fargo, sino que es parte de una empresa nueva que yo quizás no he escuchado, que se llama Insignio. Y yo digo, bueno, sí la he escuchado, claro que sí. Así que bueno, eso habla de lo inteligente que ha sido también en buscar esas operaciones internacionales de marcas tan reconocidas como Wells Fargo y también de Citibank, ¿no? También que hicieron creo que algo muy similar, ¿no? Entonces, cuéntanos un poco cómo fuiste, porque para llegar a 27 mil millones de dólares de activos, eso no se dice rápido, pero es un proceso pues muy arduo, pero creo que parte de tu estrategia fue adquiriendo competidores y buscando deals, ¿no? Buscando buenos negocios en operaciones que quizás ya tenían esa confianza, tenían los clientes como Wells Fargo, pero habían quedado desamparados, entran ustedes, los agarran y van creando, ¿no? Esta plataforma gigantesca, que ahora el tamaño es tu ventaja, como tú dices, ¿no? Porque tienes lo mejor de lo mejor, pero cuéntanos cómo fuiste construyendo ese rompecabezas. Sí, mira, desde la primera que fue más aventurera, que fue en el 2017, la que empezaba a relatar hace un tiempo, fue la compra de Northeast Securities, hasta la última que fue la compra de los activos de PNC, el banco número 6 de Estados Unidos. Luego ya hablamos de Wells Fargo, el caso que allí no se dio una compra, sino más bien fue acoger a muchos de los banqueros que de un día a otro se quedaron sin casa, ¿no? O sea, que se quedaron huérfanos y nosotros estuvimos ahí muy atentos y muy ágiles a tomar ventaja de ese fenómeno que desde luego no fue nada fácil para los banqueros tomar la decisión de hacia dónde ir. Estaba la propuesta de un Morgan Stanley por un extremo, otras en el medio, y nosotros que decíamos, no, mira, no vayan a lo mismo, vengan a algo diferente, vengan a un modelo como el de Insignio, que es totalmente diferente, pero donde si usted cree en su capacidad y goza de la confianza de su cliente, y aquí demarcamos la importancia de ver al cliente como el cliente de los asesores más que el cliente de Insignio, véngase a Insignio, que creo que va a tener una mejor fórmula de servicio y va a tener una fórmula de éxito profesional usted que no la va a encontrar en otro ambiente, ¿no? Y realmente que ha sido un poco así. Yo diría que la adquisición que marcó un hito muy relevante para nosotros fue la de Citibank, que fue en el año 2020, ahí por el 2020, 2021, no recuerdo exactamente, fue que identificó la oportunidad y ahí sí que me empeciné por no dejarla pasar, ¿no? De principio a fin, como en la Fórmula 1, si logras tomar la pole position vas a tener una mejor oportunidad de ganar el Gran Premio de Mónaco, pues aquí ya había que ponerse en la pole position sí o sí, pero no con un carro como el de Red Bull o de Ferrari, sino o Mercedes o cualquiera. Para los aficionados a la F1 no quiero ir a dejar ningún carro, ahora McLaren está muy bien. La verdad que con el pequeño carro que teníamos en ese momento, pues, sí nos pusimos al frente de la oportunidad, empezamos el diálogo y no paramos, sino hasta cerrar un acuerdo con Citibank, que estaba en ese momento... había tomado la decisión de salirse de ese segmento de, llamémoslo, high net worth a affluent, porque ya no le tenía sentido estratégico y para nosotros era casi duplicar nuestro tamaño en ese momento. En el año 2020 no estábamos ni cerca de donde estamos ahora, ¿no?
Esto nos llevó a concretar la transacción con Citi más de 2 años, o casi 2 años, y el mes de agosto del año 2022 la logramos llevar a cabo y más allá del crecimiento en tamaño, creo que marcó un hito importante porque creo que nos dimos a conocer como alguien que sí podía estar en la industria como una entidad que estaba haciendo una labor, que estaba haciendo las cosas un poco diferente y que ya empezaba a tomar relevancia, ¿no? Ya quizás de los logros que a mí me complacen más es cuando recibo opiniones favorables de personas a quienes yo considero muy relevantes en la industria y que admiro, y que digan algo positivo sobre lo que hemos venido haciendo. Eso me llena inmensamente de satisfacción. Si estás disfrutando de este episodio, quiero hacerte una invitación muy especial. Por primera vez hemos reunido todo el conocimiento que adquirimos por más de 15 años empezando y creciendo empresas como Open English, y también la de los empresarios e inversionistas que comparten sus historias en el podcast de éxito para crear una aceleradora de negocios hispanos. Así que si lideras una compañía o un equipo de ventas, me encantaría invitarte a aplicar a nuestro programa de 8 semanas que llevará a tu empresa al próximo nivel. Aceptamos solo 20 empresas para ofrecer un acompañamiento realmente personalizado, por lo que los cupos son bastante limitados. Así que si te interesa, entra en andresmonero.com y aplica hoy mismo. Oye, Raúl, y sabes que hiciste sonar muy fácil esto de adquirir tantas compañías, pero ¿cómo lo haces? O sea, ¿cómo es esto de que adquiriste compañías por más de 12,000 millones de dólares? ¿Tuviste que levantar capital? Sé que tienes algunos inversores muy prestigiosos, JC Flowers, Bain Capital. ¿Cómo alguien que te está escuchando que ve estas cifras no son inimaginables, ¿no? Explícanos un poco el how-to de crecer de manera inorgánica, creo que es el término indicado, ¿no? Cuando vas adquiriendo competidores en el camino. Mira, sí, la verdad que requiere una multiplicidad multiplicidad de esfuerzos y de contar con elementos que te hacen que todo esto llegue a funcionar. Al inicio cuentas con menos recursos y te tienes que fajar tú más individualmente. Hoy tenemos una persona dedicada plenamente para el tema de adquisiciones, constantemente viendo oportunidades, pero antes quien hacía esa labor era yo, ¿no? Todavía sigo muy involucrado en ese tema y viendo la manera de cómo integrar lo que pienses adquirir a lo que ya tienes para que sume y no reste. ¿Qué quiero decir con esto? Porque las adquisiciones fracasan típicamente no porque pagaste más o porque pagaste menos, fracasan porque no logras integrarlas culturalmente. Y me parece que esto es esencial el tener en cuenta cuando estás pensando en una posible adquisición. La pregunta que te tienes que hacer es qué tan fácil va a ser o qué tan difícil va a ser una integración cultural para poder así, posterior a la adquisición, llegar a un tiempo prudencial en que esas dos empresas, la tuya y la que quieres adquirir, al final del día terminan siendo una. Aquellos que solo van adquiriendo y adquiriendo y no se preocupan de la integración, primero no logran el beneficio que la integración te supone, y segundo, nunca llegan a alcanzar el valor que pueda tener la adquisición
si es debidamente integrada de forma absoluta, ¿no? Donde al final del día lo que impere es, y no estoy hablando de una conquista, más bien es un esfuerzo laborioso que toma en consideración varios elementos, ¿no? La calidad del capital humano, la calidad de las estrategias que siguen, la calidad mercadológica que tienen, los sistemas, las áreas de controles, de cumplimiento, en fin, podemos hablar y hablar y hablar y nos quedaríamos cortos, pero sí No, que es un y qué trabajo en bueno que equipo. mencionas todo eso, porque sí es un trabajo enorme, ¿no? Porque no es nada más el elemento humano, como dices, ¿no? De ponerse la camiseta de insignio, sino es todas esas plataformas, la manera de trabajar, la cultura, todo eso de alguna manera tiene que ir alineándose, ¿no? Para que siga los valores, los procesos y en un espacio tan regulado como el financiero, que también tenga todos los safety checks, ¿no? Todos esos checks de seguridad que hacen sentir esa confianza, ¿no? De seguir invirtiendo con Insignio. Tiene todo el sentido. Eh, bueno, Raúl, y quería pasar a algo un poco diferente. Y ya que tú te dedicas básicamente a ayudar a las personas a invertir su dinero o a hacer dinero, te quería preguntar, ¿cómo se hace dinero, hombre? Si uno tiene, por ejemplo, unos ahorros, ¿no? Tengo, no sé, $100,000, tengo $1,000,000, elige el monto que te parezca. ¿Qué debería hacer uno? Si esto le estuvieras dando un consejo a un familiar, a uno de tus clientes, y hay muchas maneras. He visto, uno va e invierte en compañías de otros y lo distribuye, inviertes en el S&P 500 y te olvidas del dinero, te pones a jugar a la bolsa como trader, y claro, hay sus altos y bajos en todas esas cosas, pero en general, ¿qué le dirías tú a una persona que quiere invertir y hacer dinero? ¿Cómo se hace dinero? Vamos a lo más básico. Mira, el dinero se hace ya sea trabajando o se hace, una vez ya tiene uno un poquito de dinero, se hace invirtiendo. Y ahí hay una realidad clara, que no se puede hacer dinero ya desde la óptica o desde la perspectiva de la inversión sin tomar riesgos. Lo que es más relevante es saber qué riesgos tomar, ¿no? Porque tomar riesgos desmedidos pueden llevar a la ruina y eso puede terminar siendo contrario al objetivo inicial. El pensar en el ganarse el premio gordo de la lotería, eso es una apuesta, ¿no? Entonces yo diría que el dinero se hace concentrando apuestas y se persevera o se protege, se cuida diversificando las apuestas que uno hace. Y es una de las quizás lecciones más básicas y a veces las más difíciles de implementar, porque uno a veces se entusiasma y dice, bueno, voy a apostarle a los 7 magníficos o a uno de ellos, a Apple, a Tesla, y de repente ve uno una volatilidad enorme. Entonces yo creo que el, el dinero es más fácil lograr crearlo a través de competencias particulares que sean bien ponderadas. Y luego que uno, a lo que voy es que, digamos, tú, en tu caso, que eres un gran emprendedor, nunca vas a lograr mejor resultado que a través de aquellos emprendimientos en los que tú estás totalmente convencido de ellos y con esa convicción atraes a capital, atraes a otros que crean en ello y de repente vas entrando en una suerte de círculo virtuoso. Eso en el mundo de las inversiones no sucede. Ahí estás verdaderamente tomando decisiones sobre la base de información públicamente disponible y creo que de ahí es que nace la importancia de asesorarse bien y por ello es que la industria está bastante bien desarrollada donde la asesoría, y fíjate que hubo hace unos años atrás, y sin lugar a duda pues fue motivo de preocupación para todos los que estamos en la industria porque se hizo muy popular la creencia del asesor robótico, ¿no? El robo-advisor.
Y por un momento todo el mundo decía, miren, la verdad que la industria de asesores va a desaparecer porque todos los inversionistas van a irse más bien por el asesor robótico, que le va a dar mejor asesoría que una persona, ¿no? Y hoy te das cuenta que ese gran movimiento cada día se escucha menos, porque el factor humano no deja de ser trascendental, ¿no? El conocer hasta la forma de afectarse por situaciones es uno de los grandes atributos que tiene un asesor para con su cliente. La manera de cómo saber asesorarlo mejor tiene mucho que ver de ese conocimiento humano. Entonces, yo auguro que el futuro más bien es cómo aumentar las capacidades del asesor humano a través de tecnología y no el sustituir al asesor humano, sino que cómo empoderarlo y aumentarle esas capacidades. Mira, de asesoría podríamos estar hablando también No, pero, horas pero de está, horas, está muy interesante, Raúl, porque creo que también en Latinoamérica estamos en una desventaja comparativa con otros países o lugares donde yo siento que, por ejemplo, en Estados Unidos, mis amigos americanos se criaron hablando de dinero, se criaron hablando de la tasa de interés del préstamo, se criaron hablando de esta acción de Tesla y cuánto ha subido y vieron el de al lado que hizo dinero y se hizo rico y cómo este lo perdió y como que yo creo que en Latinoamérica este acceso a los mercados públicos, por ejemplo, el impacto que pueden tener en tu creación de valor, cómo invertir, es muy, a menos que tu papá sea empresario, pues usualmente era que había comenzado una empresa y trabajaba duro y uno veía eso en casa, pero si no, uno realmente no se hablaba de dinero y yo creo que eso es una, inclusive a mí me pasó, la primera vez que hice dinero fue como que, bueno, una gran felicidad por 25 segundos y luego como que, oh shit, ¿y ahora qué hago con esto? ¿No? Porque no tengo ni idea de cómo invertirlo, ni cómo, ni qué hacer con el dinero, ni qué es buena idea, ¿no? Entonces, yo creo que eso que están haciendo ustedes de asesorar a las personas es un gran valor, porque también se puede perder mucho dinero muy fácil, ¿no? Y después de mucho trabajo se hacen malas inversiones. Así que bueno, te hago aquí un rapid fire round, así si tú estuvieras como asesorando a alguien, pero por ejemplo, tengo $1.000.000, Raúl, ¿tú crees que lo invierto en una cosa o en 10 cosas? ¿Qué es mejor? 10. 10 cosas, ok. ¿Qué es mejor? Invertir en una sola compañía que va muy bien, elige la que quieras, no sé, una compañía pública, Microsoft, o meterse a invertir en un index que agrupa una serie de compañías usualmente. Mira, depende de los objetivos. Nuevamente digo, el dinero tiende a hacerse más de forma concentrada, pero con los riesgos consecuentes, y se tiende a preservar de mejor manera, de forma más diversificada. Entonces hay quienes tienden a inclinarse por los índices y hay otros, como el mejor ejemplo es Warren Buffett, que opta por irse por los fundamentales y por tener un portafolio más concentrado. No soy yo quien te va a decir una metodología es mejor que la otra. Creo que eso depende del temperamento de cada cliente y cuáles sean sus objetivos a mediano y largo plazo, ¿no? Siempre hay que tener una visión de largo plazo, eso sí. No voy a criticar a los que están especulando, entrando y saliendo del mercado diariamente. Sé que es una industria bastante llena de entusiasmo, pero me parece que conlleva pues mayores riesgos, que a largo plazo como que las tendencias tienden a estabilizarse y los fundamentales tienden a prevalecer. En el corto plazo es muy psicológico, los flows, el momentum, hay una serie de creencias que incluso llegan a ser profecías autoimpuestas, ¿no? El concepto del self-fulfilling prophecy, ¿no? Cuando suficiente gente sigue tal o cual esquema de pensamiento, pues casi que se llega a generar ese esquema de pensamiento en la práctica. Y lo que sucede es que hoy en día, cuando ya hay algoritmos interpretando ese tipo de línea de pensamiento o muchas tendencias involucradas en algoritmos que pueden hacer apuestas instantáneas, el nivel de volatilidad se incrementa exponencialmente.
Y también es cierto que veo que mucha gente en Latinoamérica ha tomado como hobby o como trabajo ser traders, ¿no? Y ahora hay muchas escuelas de cómo ser traders y eso se ha convertido en una tendencia. Hay youtubers que te enseñan a ser trader en español y bueno, veo que hay gente que se sienta enfrente de su computadora todo el día y está tratando de adivinar, ¿no? Leyendo la información, como tú dices, que está públicamente disponible, tratando de adivinar. Y en la mayor parte de los casos, el casino siempre gana, desafortunadamente, ¿no? Como porque uno es, Preocupante. así ha sido un poco mi experiencia viendo a muchas de estas personas. Quizás tienes un buen día, tienes una buena semana, pero en general, cuando vas al casino, si vas 100 veces, el casino va a ganar, ¿no? Y por eso el casino todavía sigue siendo el casino de Las Vegas y es tan bonito y pueden invertir tanto en infraestructura y la gente se va con menos dinero en el avión. Pero, ¿cuál es tu feeling de todo este campo de trading, ¿no? Que la gente Mira, lo ve como yo, carrera. yo, yo recomendaría más bien sigan su vocación profesional, concéntrense en sacarle mayor provecho a esa vocación y el rédito o el producto de ese emprendimiento, inviértanlo acompañado de un buen asesor financiero. Seguro, yo estoy de acuerdo con eso. Bueno, gracias Raúl por esos consejos y seguramente trabajando con muchos de tus asesores se podría ahondar mucho más en cuáles son ese tipo de productos y oportunidades. Que de paso, otra cosa interesante que hace Insignio es que te permite, si estás en América Latina, invertir en productos y mercados americanos, ¿no? Que creo que uno muchas veces no tiene acceso a eso. Estaba hablando el otro día con una cosa muy random, ¿no? Pero era el conductor que me estaba llevando al aeropuerto en un país en Centroamérica y me dice que había ahorrado en toda su carrera como 150,000, $200,000. Lo invirtió en un negocio de esmeraldas que le plantearon, lo perdió todo. Y tú dices, wow, qué tragedia, ¿no? Imagínate a alguien que ahorra toda su vida en Trágico. dinero, invierte en una sola oportunidad, una oportunidad más, ni siquiera con ninguna regulación de fondo, ninguna garantía, no es un mercado regulado, ni público, ni mucho menos. Y en vez de agarrar y decir, mira, voy a tomar el 10% de mi dinero y ponerlo aquí, van al casino y ponen todo en 18 rojo, ¿no? Y le dan a la ruleta y así mismo lo pierden todo. Y yo creo que esa es la importancia de entender que eso no es invertir, no, eso no es crear patrimonio necesariamente. Quizás a uno en 1000 le sale bien, pero ese no es el ejemplo que pasa con los otros 999. Yo creo que hay que saber entender eso, ¿no? En la región. Y por eso me gusta tanto la misión de Insignios, porque me parece que es sin eso no vamos a poder generar valor y patrimonio en nuestra región. Creo que en Estados Unidos tú ves que tantas familias tienen patrimonio que pasan de generación en generación y en Latinoamérica muchas veces se pierde, ¿no? Por ese tipo de ejemplos que acabo de dar, ¿no? Así que lo que tú haces realmente y lo que hacen en la compañía es muy valioso. Bueno, Raúl, cambiando de tema de cómo hacer dinero, algunos de los retos que tú has pasado. Te conozco muy bien, tenemos una gran amistad de una década y he visto que has pasado por momentos difíciles, recuerdo algunos en particular. ¿Por qué no nos cuentas algún reto que hayas tenido que realmente te haya marcado, que haya sido difícil de superar? Y de nuevo, te recuerdo que muchas de las personas que están escuchando, probablemente más de la mitad están escuchando esto porque están pasando por un reto ellos mismos y seguramente se van a identificar mucho con lo que cuentes, ¿no? Así que si nos puedes compartir alguno y cómo lo encaraste. Mira, no, yo creo que tal vez el mayor reto que he enfrentado fue ese rompimiento con mi primo, pero ya hablamos bastante de él y no quisiera decir más que fue producto de una yuxtaposición de lo que sentía era mi norte, ese norte que te da esa autenticidad de ser, que entraba en conflicto con la conformidad de una linda relación, ¿no? Y por ello fue tan difícil emocionalmente el tener que seguir ese norte contra toda fuerza que se impusiera en mi camino, pero igual había que seguir, ¿no? Más allá de eso, quizá retos han habido muchos en estos 7 años, tener que tomar decisiones hablamos ya de adquisiciones, así es que no voy a abundar en eso, pero sí en la primera adquisición sumé a una persona clave que estuvo conmigo un par de años y luego, no porque el esfuerzo
no fue bien encaminado una vez de la integración, sino que porque su rol ya no era tan protagónico, esa persona decide vender y vendió muy prematuramente al final, y que fue una difícil decisión aceptarle, comprar, tuve que comprarle, y hoy viendo para atrás, pues sí que me fue muy bien a mí, pero creo que el mensaje ahí es que lo que debe imperar es el propósito compartido y no las implicaciones o las consecuencias particulares. En el caso de esta persona se veía ciertamente desplazado al ser ya integrado a su empresa al proyecto Insignio, y ya su rol ya no cabía como había sido antes. Entonces, esa inhabilidad de poder adaptarse a esa nueva realidad y de ser dueño más que gestor, pues le provocó a él tomar la decisión de salir, y yo creo que él debiera reconocer que fue una decisión precipitada y que le costó al final pues mucho valor, ¿no? Claro, Yo claro. creo que eso es importante. Luego, Y la parte tengo otra cultural no experiencia, deja... Raúl, que recuerdo de nuestras conversaciones, si la quieres compartir, que bueno, tú ahora eres el CEO de Insignio. Creo que quizás querías ser el chairman solamente, ahora eres el chairman y el CEO. Pero bueno, intentaste tener un CEO para la compañía, y yo creo que hay muchas personas que inclusive con empresas mucho más pequeñas también han intentado, por buena razón, ¿no?, contratar a alguien que sea el gerente de su empresa, porque no siempre el fundador tiene las habilidades o la energía o las ganas o el tiempo de ser el gerente de la compañía, y uno busca a alguien que tenga esas habilidades, ¿no?, y que pueda hacer un buen trabajo gerenciando la empresa y uno le aporta estratégicamente valor. Sé que tuviste algún intento de eso, a ver cuánto nos quieres contar del tema y cómo salió ese experimento. Bueno, me leíste el pensamiento, y recuerda que la última palabra que mencioné fue cultural, y luego hiciste el comentario, y definitivamente que fue una etapa también bastante difícil, eh, y fue en torno a mi decisión de traer a un CEO. eh, y fíjate que la decisión parte de la base de quizá no sentirme del todo capaz de ya liderar a un emprendimiento a la altura que estamos ahora alcanzando, ¿no? Entonces dije, bueno, no, aquí hay que traer un profesional. ¿Y de dónde lo encontramos? Pues de las grandes empresas. Llevamos un proceso, y bueno, calificaron algunos, y bueno, aquí está esta persona que tiene estas y estas y estas calificaciones. Y de hecho que las tenía, pero lo que no te dicen a veces esos procesos, pero sí te los dice la intuición incluso, en mi caso fue mi mujer, mi esposa, a quien tú conoces, y yo no sé si es ese sexto sentido que tienen las mujeres, pero que de entrada me dijo, ¿sabes qué? Cuando lo conoció del primer día, esa persona no me gusta. Y yo le digo, pero ¿cómo vas a creer si no la conoces? Una persona que tiene estos creencias, no me miró a los ojos y no me gusta. Mira, y a mí me tomó 2 años y tanto darme cuenta de lo que ella quería o ella percibió en ese momento. Mira, una persona sumamente competente, al día de hoy le respeto todos sus credenciales y todas sus capacidades técnicas, pero que no empató muy bien con la cultura que yo traía para con Insignio, y que me parecía importante preservar para Insignio. Y al final tuvimos una diferencia de opinión muy marcada, y felizmente, y también un buen consejo para empresarios es tengan una buena junta directiva, una junta directiva no de
no de personas que solo le van a decir que sí o que le van a decir que todo lo que usted está haciendo está bien, sino que una junta directiva, si la pueden conformar, que tenga criterio independiente. Yo creo que eso vale su peso en oro. Y en este caso, mi junta directiva me dijo, mira, esto no lo vemos que va bien y o toma la decisión ya o vas a perder el control de tu empresa. Y bueno, me vi forzado a tomar la decisión y aquí estoy ya 3 o 4 años después al frente de la batalla y me siento un poco más cómodo porque un buen compañero nuestro que tú conoces muy bien me destacó en una ocasión que conversábamos al respecto y si recuerdas dijo, mira, Raúl, ¿te has dado cuenta de lo que acabas de decir? Y fue algo así, dijo, mira, me he dado cuenta que lo que debo de hacer no es gerenciar mi empresa, sino que debo liderar mi empresa. Y eso es lo que trato de hacer ahora. ¿Y cómo se lidera? Se lidera por la base del ejemplo, o sea, que tienes que practicar lo que predicas, por la base de la química y del calor humano, tienes que conectar, tienes que inspirar, tienes que permitir que se dé el espacio para que aquellos que te están siguiendo tengan la oportunidad de ganar profesionalmente. Y no estoy hablando de lo monetario necesariamente, aunque no cae mal, pero que tengan la oportunidad de hacer diferencia, de contribuir de manera relevante al éxito colectivo. Y es ahí donde vas creando empresa y se va creando un círculo virtuoso que es muy bonito además, ¿no? Entonces yo creo que aprendí algo con mucho, diría yo que con mucho esfuerzo y con bastante, bastante deliberación que hay que medir muy bien y ahora quizás por eso me cuesta más que antes tomar la decisión de cuándo retirarme, ¿no? Porque creo que cuando uno es apasionado de lo que hace es más difícil decir ya es suficiente. Pero creo que a su vez hay que saber escoger las batallas, ¿no? Y saber dentro de la organización crear esos espacios porque una buena empresa no es aquella en la cual uno tiene que decirle a sus ejecutivos o a sus empleados qué hacer, sino que una buena empresa es aquella en la cual uno crea un buen ambiente para que cada uno de los ejecutivos se sienta empoderado como para poder aportar sus mejores ideas y poder ellos Seguro, más bien seguro. decirte, Y mira, habiendo ¿por qué no conocido hacemos esto? mucha de la gente que trabaja en tu compañía, me ha impresionado mucho lo proactivos que son, lo positivos que son los trabajadores, especialmente para la industria financiera, ¿no? Esto no es una compañía de tech, no estamos entrando a las oficinas de OpenAI, ¿no? Pero, o sea, el vibe, ¿no? La vibra dentro de tu oficina es una vibra de emprendimiento, de querer crecer, de querer innovar y la gente está buscando ideas nuevas y eso, mucho crédito para ti, ¿no, Raúl, de haber creado, ¿no? Ese ambiente que propicia, ¿no? Esa cultura. Y bueno, ya aprendimos que si queremos ser CEO de Insignio, tenemos que caerle muy bien a tu esposa Roxana. Eso también aprendimos en la entrevista. Muy, muy importante. Está bueno. Y mira, y personalmente estoy muy contento de que te quedaste como CEO porque viendo todo el progreso que ha tenido la compañía, no me queda la menor duda de que a veces que la compañía no hubiese llegado a donde está sin tu rol día a día, ¿no? No, y además un buen amigo que de hecho pues asesor mercadológico, cuando se enteró de la noticia que había vuelto a ser CEO, me dice, oye, qué me alegro por ti, porque ya ahora ya no estás a pico y pala, así es que ahora viene lo bueno, así que me alegro que no te prives de la oportunidad de gozar este momento, ¿no? Y mira, la labor no siempre es placentera, ¿no? La vida del CEO es muy solitaria a veces, ¿no? Pero lo que sí tienes, y creo que hablamos al inicio, que desarrollar muy bien el músculo de tomar decisiones.
Creo que las decisiones nunca van a estar perfectamente configuradas sobre la base de la lógica, sino que siempre habrá un espacio para la duda, pero tienes que trascender esa duda y luego darle con el todo, por el todo, a cualquier decisión tomada, ¿no? Porque la indecisión creo que es lo que más puede afectar la labor de un CEO. Seguro, no iba a decir que además que hay jugadores que pasan el balón y hacen un buen trabajo en la cancha y luego a veces están esos jugadores que hacen esa jugada de chilena y ese pase en el minuto 95 que mete el gol y que gana el partido y yo creo que tú sin duda eres una de esas personas que por una carrera de 40 años ha demostrado que hace ese pase cuando hace falta y mete el gol y estoy seguro que no hubiese llegado Insignia donde está Raúl sin no solamente tu valor estratégico, sino con tu valor de día a día como CEO. Y bueno, y pasando a un tema ya, hablamos de fracasos y problemas y retos, ¿no? Desde accionistas que se te van y venden hasta CEOs que, bueno, que no son un buen fit cultural. Sin duda son procesos todos difíciles. Pero háblame un poco de qué te llena de orgullo. Si ves un momento en el tiempo que tú digas, wow, ese día realmente me sentí muy orgulloso y lograste hacer lo que hablábamos hace un rato, ¿no? Que es como emprendedor, no solamente estar mirando hacia arriba lo que te falta subir, sino tomar un respiro y mirar hacia abajo y decir, oye, si he escalado una montaña muy alta. ¿Tienes algún momento que te haga sentir así y que recuerdes? Mira, no uno en particular, sino se repite el patrón y es cuando recibes algún tipo de estímulo de que estás haciendo las cosas bien, ¿no? De que estás haciendo diferencia o de que estás aportándole algo positivo a alguien que ha creído en ti, ¿no? Entonces son esos pequeños detalles que hacen una gran diferencia, pero que le dan a uno el oxígeno necesario, la gasolina necesaria en el tanque para seguir luchando por querer buscar y nunca alcanzar la excelencia, ¿no? Pero siempre buscar hacer mejor en lo que haces, ¿no? Claro, claro, Raúl. Mire, ya estamos llegando al final de la entrevista. Tengo algunas preguntas más personales que me gustaría compartirte para tener tu opinión. Pero bueno, primero, mira, hay muchos emprendedores y dueños de empresas escuchando esto que están comenzando, están pasando por momentos difíciles, como te comentaba. ¿Qué recomendación le darías si una persona está hoy en día retrocede la máquina del tiempo, ¿no? Hace 35 años, donde tú estabas comenzando una compañía, ya habiendo recorrido todo ese camino? ¿Qué le dice Raúl Enríquez a esa persona? Bueno, mira, primero piensen que se puede, ¿no? O sea, si no piensas que sí se puede, no vas a llegar muy lejos, ¿no? Tienes que partir de la base de la convicción. No tengas miedo. El miedo es lo que te petrifica, es lo que te inhibe de buscar esa posibilidad. Que te vas a equivocar, te vas a equivocar. Y eso no es el fin del mundo, sino que es lo que vas a hacer después de la equivocación. ¿Cómo vas cómo te vas a recuperar de esa equivocación? Que van a haber muchas. Luego, trae la mejor gente posible a jugar contigo, ¿no? Nunca me canso de decir eso, que el mayor activo que tienes alrededor tuyo es tu gente. Y luego encuentra la manera para inspirarles ese propósito compartido, porque solo si tienes un propósito compartido vas a poder cohesionar y trabajar en equipo. Esto es algo que yo observo mucho en el deporte y te das cuenta N veces cómo el equipo que campeoniza no es la constelación de estrellas, sino que es el equipo que juega como equipo. ¿Por qué Messi logró ganar la Copa en Qatar? Porque dejó de ser Messi a la hora que llega a la selección argentina, es uno más del equipo y quien gana es el equipo, no gana Messi. Claro, desde luego que gana Messi al final y se siente que logró romper esa barrera que le faltaba en su ilustre carrera profesional, pero son los equipos los que ganan. Y nunca me canso de apreciar y agradecer al equipo que me acompaña,
porque es lo que está haciendo de Insignio lo que Insignio puede llegar a ser, ¿no? Totalmente, totalmente. Mira, y ya que mencionas a tu equipo de nuevo, he tenido el placer, ¿no?, de almorzar y conocer a muchos de ellos. No, todos muy motivados, muy senior, muy inteligentes. ¿Por qué tú crees que están trabajando en Insignio y no se fueron a trabajar a Goldman Sachs, a JP Morgan o alguna de las firmas grandes? ¿Y por qué prefieren seguir tu liderazgo? ¿Qué crees que hace especial ese ambiente de trabajo en la oficina? Mira, yo creo que la relevancia e impacto de su participación en Insignio es mucho más notable. El alineamiento de intereses, el poder establecer fórmulas dentro de los esquemas de compensación que vayan directamente relacionados o mucho más directamente relacionados a su contribución, que eso empieza a veces a perderse en las grandes empresas. El calor humano, que creo yo que allí me toca añadir ese elemento, parece que es un elemento que no es menor, que no es común, que al final del día acaba siendo parte de la fórmula secreta tal vez de Insignio, ¿no? Tener, en una ocasión creo que me paré ante varios banqueros en un caluroso día de verano en una de las terrazas acá en Brickell y comentaba, me acuerdo como que si fue ayer, creo que fue justo 2017, y decía, mira, yo creo que Insignio puede ser una empresa financiera que tenga alma, ¿no? Y, y ya de esas quedan pocas, si es que quedan. Y digo, ¿por qué no? Por qué no poder impregnar ese sentimiento de que hay un alma detrás de la empresa, ¿no? Y ese es el que uno tiene que preservar, uno tiene que nutrir, uno tiene que proteger a través de la cultura. Y cultura no es lo que dices que eres, cultura es lo que manifiestas. Y en definitiva, cultura termina siendo lo que permites. Porque es tan importante saber qué eres y saber no permitir lo que no quieres ser, ¿no? Eso está dicho muy, muy bonito. Gracias por compartir esas palabras, Raúl. Y bueno, y con eso en mente, ¿cómo te imaginas Insignio en 5 años o en 10 años? Cuando hagamos en 5 años el segundo episodio de acá de seguimiento de éxitos y seguimos por acá. ¿Qué te imaginas que ha pasado con la compañía? Mira, veo a Insignio ahora como atravesando la adolescencia, teniendo esos dolores en los huesos que, que recuerdo cuando ya uno empezaba a pasar de la infancia a la adolescencia y ya llegando a ese momento de ser adulto, veo a un Insignio mucho mejor sedimentado, mucho más claro de su propósito, siempre muy enfocado a desarrollar su estrategia tal y como la hemos definido y muy comprometido con el servicio que a todas luces pareciera ser el factor diferenciador más importante, ya que cada día más los productos, las estrategias están al alcance de todos, pero cómo las ofreces, a través de qué canales, a través de qué fórmulas. En el caso nuestro ya expliqué bastante lo que es la fórmula de nuestro modelo de alianza con el asesor financiero, cómo lo podemos potenciar con tecnología, con una cultura de servicio. Todo eso lo veo de forma más destilada y sí, más que ser una empresa más grande, ser una gran empresa, ¿no? Porque hay una diferencia, sí, podría decirse que es un juego de palabras, pero sí que veo más el enfoque en la calidad que en la cantidad de lo que vayamos a poder lograr en un futuro, ¿no? Bueno, Raúl, y a pesar de que sigues tan involucrado con la compañía, sigues de chairman, de CEO, liderando la empresa, sé que también tu familia, tus experiencias familiares y tus años de vida que tienes son muy valiosos para ti.
Sé que además, si quieres compartir, no sé, pero has pasado por unos momentos difíciles, inclusive a nivel de salud que superaste, gracias a Dios, y saliste muy bien de eso y fortalecido. Pero eso creo que te dio una perspectiva aún más afinada sobre la importancia de cada día que uno tiene para compartir con familia, seres queridos y con amigos. Eres un gran amigo, ¿no? También dedicas un día al mes a tu foro de YPO y tantas otras cosas. ¿Cómo haces para balancear todas esas responsabilidades y cosas que quieres hacer en la vida? Mira, creo que importante no perder el tiempo, ¿no? Porque el tiempo es lo único que ya no regresa en el instante que lo utilizaste para bien o para mal. Entonces, escoge muy bien cómo vas a ocupar tu tiempo. El hecho de que estemos en esta conversación es una elección, ¿no? Y creo que en la medida que uno es consciente de las limitaciones de tiempo que uno tiene, pues uno le saca mayor provecho a ese tiempo. ¿Por qué? Porque uno debe de priorizar, no puedes hacerlo todo. Y sobre tu escala de valores, pues debes de definir y debes establecer qué es aquello que te mueve la energía de forma positiva y qué es aquello que te resta energía. Y con el tiempo que va pasando, pues te vas haciendo menos tolerante a todo aquello que te resta energía y te vas inclinando a dedicarle más tiempo a todo lo que te brinda energía. Y en ese sentido, te diría que hace muchos años atrás me encontré con un libro que tenía una teoría muy particular y era basada en haber hecho mucho análisis de los atletas de alto rendimiento y comentaba que más importante que manejar el tiempo era el saber manejar la energía. Y esa es la forma que entrenan los atletas de alto rendimiento. Y se me quedó muy grabado eso. Yo creo que hay que saber cuando uno se siente cansado, hay que saber lo que te genera energía. Por eso el ejercicio diario, la buena alimentación, el moderar, digamos, lo que se podría definir como la parranda, todo eso es importante. Hoy te diría que al menos 2 veces al año me voy, acabo de regresar, como tú bien sabes, de pasarme una semana con un régimen alimenticio sumamente disciplinado, cero alcohol, cero carbohidratos de los deliciosos, pero que son muy en vano, y haciendo muchísimo ejercicio, y te sientes revitalizado. Entonces yo creo que el poder manejar la energía corporal y emocional es muy importante para una persona, digamos, ocupada, como podría decirse que es mi caso, ¿no? Y entre más lo logras, pues más tiempo tienes, pero solo para ser aquello que te vale la pena, ¿no? Y menos tiempo tienes para perderlo. Bueno, de verdad que Raúl, gracias por darle tu tiempo y tu energía a este podcast de éxito. Y te digo, estoy seguro que le has dado, has transmitido y multiplicado tu energía a miles de personas que nos escuchan con Ojalá. tus historias, tus aprendizajes. Y yo sé que esto seguro va a inspirar a muchísima gente. Y me gusta esto que dices, que no es solamente un tema de tiempo, sino un tema de saber manejar tu energía y saber identificar qué te da energía y qué te resta energía, ¿no? Y eso a veces uno piensa que, por ejemplo, el ejercicio te podría consumir energía, pero yo esta mañana amanecí, hice ejercicio en una terraza muy linda, vi el sol y eso me dio energía, ¿no? Totalmente. Quizás pasar tiempo con gente que no te aporta mucho, quizás te resta energía, ¿no? Entonces quizás hay que saber identificar y luego es esa energía la que uno puede luego aplicar a los proyectos y temas que uno tiene que hacer, ¿no? Así que me gusta mucho, eso me lo voy a llevar conmigo de esta conversación. Y bueno, y para cerrar, y esta es una pregunta que, como sabes, le hago a todas las personas que tienen que se unen al podcast de éxito, Raúl, y bueno, ¿y qué historia de éxito, ¿no? La que hemos escuchado hoy, y muchísimas gracias por compartirla, cómo fuiste de San Salvador a esta torre en Brickell tan emblemática y ayudar a tantas personas en toda la región a manejar su dinero de una manera más responsable, hacer dinero y prepararse para lo que viene, el retiro, sus proyectos, etcétera. Pero bueno, habiendo logrado todo eso y además una vida familiar muy linda, una esposa espectacular, unos hijos espectaculares, ¿cómo defines tú el éxito, Raúl, que teniendo una vida como la que has construido? Cuéntanos. Bueno, mira,
primero que todo, gracias por la oportunidad, Andrés. Verdaderamente ha sido más de lo que me imaginé, una muy agradable oportunidad para compartir impresiones. Y fíjate que en el caso de la definición de éxito, curiosamente, y no me lo vas a creer, pero creo que la definí de la mejor manera cuando apenas tenía 17, 18 años y era un graduante de la escuela americana en El Salvador, y en la escuela se estilaba que la promoción que se iba a graduar en el yearbook, en el libro ese anual, te daban la oportunidad de compartir una cita de alguien en que tú creías o admirabas, y podía ser Gandhi, podía ser Rumi, podía ser quien fuera, ¿no? John Lennon, X. Y en mi caso, no sé ni por qué, pero se me metió entre ceja y ceja que en lugar de tomar una cita famosa, conocida, que yo iba a hacer mi propia cita. Y lo conversé con la profesora de español y me dijo, bueno, sí, ¿por qué no? Y me puse a trabajar en una cita y voy a tratar de recordarlo porque estamos hablando ya hace unos cuantos años, ¿no? Casi 50 años atrás, ¿no? Voy a cumplir 64, no 68. O no, estamos, sí, que estoy hablando, estamos en 2025 y ahora voy a cumplir 64 años. Entonces, volviendo a esa etapa, te diría que la cita va algo así, ¿no? Y es alcanzar sus metas y propósitos en la vida a través de un esfuerzo incansable, una lucha tenaz y una dedicación abnegada es la satisfacción más grande que puede tener un ser humano. Wow, qué tremenda cita, increíble que escribiste eso a los 17 años. Y por cierto, Raúl, creo que tienes toda la razón. Y sabes que es una reflexión muy bonita para cerrar, porque muchos emprendedores, dueños de empresas en Latinoamérica con los que hablo y en el mercado hispano de Estados Unidos con los que hablo, a veces dicen, oye, se me presentó este reto. Y estoy seguro que este reto es porque quizás la vida, el universo, Dios, yo no sé, en lo que crea cada quien, no quiere que yo sea exitoso, ¿no? Y no quiere que yo siga adelante. Y debería, me preguntan, ¿crees que debería escuchar, no, esas señales que me está dando la vida de no seguir adelante? Y yo siempre me les quedo mirando y le digo, oye, te va a llegar este reto y te van a llegar otros 1000 retos más, ¿no? Y eso no es que ese no sea el camino, ¿ok? Ese es el camino. Si te estás encontrando con retos, estás en el camino indicado, estás subiendo el Everest. Si estuvieses subiendo el Everest y sintieras como que estás caminando en bajada, probablemente te fuiste por otro camino que no era el indicado, ¿no? Realmente subir el Everest es un camino difícil y vas a tener retos y estás haciendo lo indicado. Y si fuera tan fácil, pues existiesen 15 insignios en Brickell y no hay uno. Entonces, yo creo que por eso es tan difícil llegar a donde llega. Entonces, no, yo creo que parte, y de paso, es muy bonito lo que dices porque justamente ese nivel de esfuerzo es lo que hace que cuando llegues a tu meta se sienta tan bien, ¿no? Es como que cuando estás montando bicicleta, que sé que también te gusta, y estás subiendo una subida muy empinada, y bueno, y llegas al lugar donde vas a llegar y te sientes increíble de que lo lograste. Si fuese todo el camino en bajada, creo que no tuvieses ese mismo nivel de satisfacción, ¿no? Así que es parte de ser un ser humano y eso pone en contexto el valor del esfuerzo. Así que muchas gracias por recordarnos el valor de esforzarse, de ser perseverante, de no perder la paciencia y seguir adelante. Que bueno, si hay una historia entre todos mis amigos que sea eso, ¿no? Sea una perseverancia por 35, 40 años para llegar a donde estás, es la tuya, ¿no? Y eso creo que demuestra ese gran valor. Así que muchísimas gracias, Raúl, por compartir con nosotros hoy, por darnos ese ejemplo y bueno, te mando un gran abrazo y espero vernos muy pronto y que sigas teniendo mucho éxito. Gracias, Andrés. Gracias de nuevo por la oportunidad y por seguir siendo tan amigos.
Bueno, gran abrazo, Raúl. Y así cerramos otro episodio de nuestro podcast. Gracias por acompañarnos y explorar el camino al éxito junto a nuestros invitados. Si disfrutaste de este episodio, no olvides suscribirte a nuestro canal y seguirnos en todas las redes sociales. ¡Éxito!